Sin duda alguna, el dolor abdominal es uno de los motivos de consulta más comunes en el servicio de urgencias. Y por esa razón quise traer este tema que titulé Enfoque del dolor abdominal. Recuerdo mi nombre, John Caballero Ríos, residente de tercer año de la especialidad de Medicina Interna de nuestra Universidad Libre Seccional Barranquilla. Durante la charla vamos a hablar sobre la definición y epidemiología, hablaremos brevemente de las fases fisiológicas de algunas patologías y el enfoque clínico que va a ser crucial y sobre todo que nos va a servir de una manera muy ordenada a todos cuando nos enfrentemos a un paciente en el servicio de urgencias. Y daremos una única conclusión. Entonces, para iniciar la definición, y me voy a atrever a leerlo tal cual, como lo dice en el libro de Harrison, el dolor abdominal es una sensación dolorosa, intensa, que puede ser secundaria a múltiples causas y que pueden estar tanto relacionadas a una patología abdominal como a una patología extraabdominal. Y esto es muy importante porque de hecho podemos ver que puede ser una expresión de una patología sistémica o puede ser simplemente una expresión de una patología que está dentro de la cavidad abdominal. Por esa razón es que su análisis debe ser crucial. Y aquí tal cual, como lo dice el texto, se origina en algún segmento del tubo digestivo, ya sea una víscera sólida u otra estructura abdominal, un sistema genitourinario, columna vertebral, piel, pared abdominal y un dato clave, en cualquier origen extraabdominal. El dolor abdominal se puede clasificar como agudo y realmente la mayoría de revisiones varían un poco en ese sentido, pero algunos consideran dolor abdominal agudo con una evolución inferior a 7 días. Pero cuando hacemos un enfoque adecuado del paciente en un servicio de urgencias, tenemos que reconocer que el enfoque de dolor abdominal agudo debe darse en las primeras 24 horas, porque justamente en ese contexto es que debemos de poder lograr excluir causas potencialmente fatales o que requieran de una intervención quirúrgica temprana. El dolor abdominal crónico se define como un dolor que puede ser continuo, puede ser intermitente, pero que el paciente debe tener un tiempo de evolución superior a 6 meses con el dolor para poderse considerar crónico. El dolor inespecífico parte como un punto claro porque de hecho muchas de las alteraciones o de las presentaciones que podemos en el servicio de urgencias van de la mano con dolor abdominal en específico, debido a que muchos pacientes nunca vamos a lograr encontrar las causas. Y de hecho, cuando hablemos de la revisión de las probables etiologías, se van a dar cuenta que casi más de un tercio de los pacientes tienen dolor abdominal inespecífico y realmente poder reconocer su etiología es difícil. Continuaremos con definir cuál es el tipo de dolor visceral y cuál es el tipo de dolor somático y el tipo de dolor referido. El tipo de dolor visceral se debe justamente a una reacción o a una noxa de los receptores a nivel visceral y somático cuando posteriormente este mismo proceso inflamatorio o una clase de noxa que genera activación de los nociceptores también se ven debido a estimulación del peritoneo y que justamente nos va a permitir poder evaluar la topografía del dolor abdominal. Y el dolor referido simplemente se debe a un dolor que se genera en una estructura usualmente extraabdominal o intraabdominal, pero que no está directamente en la topografía donde se encuentra el órgano afectado. En cuanto a la epidemiología, 11.1 millones de personas acudieron en el 2014 con dolor abdominal, sin duda alguna una suma grandísima, ¿no? Y el 8% de total de todas las visitas en el servicio de urgencia se referían a dolor abdominal agudo. El 40%, claramente como les dije, un tercio de los pacientes tienen una causa completamente inespecífica. Y dentro de todas las causas del dolor abdominal, miren, destaca terriblemente el hecho de que los pacientes tienen un 35% de una causa inespecífica y de ahí en adelante todas las causas que probablemente puedan ser quirúrgicas sí contienen el otros 2 tercios, pero por ejemplo la apendicitis solamente tiene un 17%. Y un punto claro que me gusta y me llamó la atención es que la pancreatitis destaca como un 2% de las causas probables del dolor abdominal agudo. En Colombia, 5.1% de las consultas en urgencia se deben a dolor abdominal y de esas el 23% son quirúrgicas. El resto usualmente son de manejo médico y de hecho más de un tercio son inespecíficas. Por eso es tan importante que nosotros como clínicos seamos los que valoremos un paciente con dolor abdominal agudo a diferencia de los quirúrgicos. Usualmente el dolor abdominal en específico es mayor de predominio en el sexo femenino y en pacientes que tienen antecedente de hipertensión arterial. Y entre las causas que son quirúrgicas, sin duda, las enfermedades biliares marcan como el punto más común en Colombia, seguida de la apendicitis aguda.
Entonces vamos a adentrarnos un poco en las bases fisiológicas y debemos recordar cuáles son las vías sensoriales del dolor. Recordar que tenemos unas estructuras dadas por el mesenterio y los nervios mesentéricos y su segmento distal, que en esta fotografía inferior o en esta representación podemos observar que el mesenterio va a tener múltiples vías de señalización que van a estar contenidas tanto en la mucosa como en la lámina propia, como en la muscularis mucosa, como en la mucosa del intestino y también en la serosa, por lo cual cualquiera de las notas que puedan ocurrir, ya sea en cualquiera de los espacios del tubo gástrico o en este caso del intestino, pueden ser motivos de generar dolor abdominal. Asimismo, tenemos la presencia de quimioreceptores, mecanorreceptores y nociceptores que se pueden activar ya sean por cambios químicos, procesos inflamatorios o relacionados con distensión de la fibra que al final se van a traducir en una sensación dolorosa en el paciente. Tenemos que recordar que varias de las vías tienen tanto unas vías parasimpáticas y simpáticas y otra vez al mismo tiempo vías sensitivas que van al final a ingresar a la médula espinal para que pueda ser procesada la información, pero destacando que múltiples de los órganos intraabdominales como el intestino delgado y el colon cumplen unas vías comunes que van a llevar la información previa a ganglios previos como el ganglio mesentérico superior, posteriormente al celíaco y de allí en adelante ingreso a la médula espinal. Debemos recordar que el dolor visceral usualmente se va a caracterizar porque hay afectación de una víscera y va a ser un dolor muy inespecífico porque el paciente lo va a referir usualmente en una línea media, a diferencia de cuando ya tenemos un dolor somático en el cual ya hay una topografía clara del dolor y es porque se debe irritación del peritoneo. El dolor referido, como en este caso, podemos observar, por ejemplo, que se debe a que hay una expresión de dolor a nivel abdominal, pero realmente se debe a que la afección se encuentra en otro órgano. Entonces vamos a comentar algunas patologías y sin duda alguna pues la principal causa de dolor abdominal agudo quirúrgico es la apendicitis aguda y debemos reconocer que esto, que yo creo que todos lo conocemos, que nos ayuda a poder evaluar si el paciente puede llegar a presentar apendicitis aguda o no, y que de hecho, debido a las características de la evolución clínica del paciente y debido a los hallazgos del examen físico, podríamos considerarlo como una opción diagnóstica. La enfermedad biliar, bueno, aquí recordamos con exactitud los criterios de Tokio o las probables patologías que nos podrían, los probables criterios que nos podrían ayudar a hablar de colelitiasis con colecistitis aguda. Y en cuanto a la pancreatitis, la obstrucción intestinal, la diverticulitis y la perfusión de víscera, en la primera usualmente se debe a un dolor ubicado en epigastrio o mesogastrio que tiene la característica de ser en banda o en cinturón y que usualmente se puede asociar o no a otros síntomas asociados como náuseas. La enfermedad diverticular y la diverticulitis usualmente se asocia a un dolor que puede ser continuo, localizado en la fosa ilíaca izquierda o en el flanco izquierdo, y el dolor de obstrucción intestinal usualmente va a ser generalizado y se va a caracterizar porque el paciente puede tener o no ausencia de deposiciones. La perforación de víscera hueca va a ser una urgencia médica total y se debe a un dolor de inicio agudo, pero que usualmente fue precedido de otros síntomas gastrointestinales previos. Y obviamente el paciente se asocia a un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, en cuanto al enfoque clínico que debemos reconocer, sin duda alguna vamos a partir de una anamnesis adecuada para poder reconocer la inicia del dolor, todos los síntomas asociados, tanto la aparición, la localización, la intensidad, el carácter, la irradiación y si el paciente tiene aliviantes o atenuantes. Y posteriormente debemos ser muy claros en definir si el paciente tiene signos de inestabilidad hemodinámica y signos de irritación peritoneal, porque de entrada debemos hacer una consulta directa al servicio de cirugía general y asimismo poder derivar el paciente para brindarle un soporte hemodinámico y iniciar una reanimación temprana, obviamente. Los paraclínicos deben ser básicos, obviamente un hemograma, una creatinina, un ureico, electrolitos, una glicemia. Recordar que las crisis hiperglicémicas son causa de dolor abdominal. Y el lactato sérico nos va a marcar para poder hablar hipoperfusión cuando sospechamos, por ejemplo, ruptura de una víscera hueca o un accidente arterial mesentérico, como una isquemia mesentérica aguda, o cuando consideramos probablemente una patología infecciosa. El SOFA va a ser un marcador claro para poder definir si estamos frente a una sepsis y a una disfunción multiorgánica relacionada con el dolor abdominal y nos va a ayudar a clasificar rápidamente el paciente para definir de acuerdo a su valor si requiere una atención de cuidados intermedios o intensivos o si al contrario podemos continuar el manejo médico en el servicio de hospitalización o si al contrario también nos puede ayudar a influir en la toma de decisiones por parte de los servicios quirúrgicos.
El patrón del dolor va a ser clásico. Debemos tener un patrón que usualmente en la línea azul clara va a ser un patrón intenso. En la línea moradita va a ser un patrón ascendente. En la verde vamos a tener un patrón que asciende hasta llegar a un pico en el tiempo y posteriormente desciende. Y un patrón intermitente con la línea roja que realmente puede ser asociado más a una característica de tipo cólico por el paciente. Todos estos hallazgos nos van a ayudar a enfocar el dolor abdominal agudo. Entonces, si tenemos un dolor abdominal visceral y tiene una presentación súbita, de entrada debemos pensar o que estamos frente a un accidente vascular abdominal o que estamos frente a una perforación de víscera hueca, a diferencia de una presentación gradual que nos puede ayudar a evaluar que es probablemente una afección que hay dentro de un órgano intraabdominal pero que posteriormente ya tiene afectación del peritoneo y nos va a favorecer la presentación de un dolor somático. Si tenemos un dolor somático generalizado con presentación súbita, debemos de considerar muy probablemente una perforación de víscera hueca. Pero si está localizado a nivel del epigastrio, ya lo comentamos, pancreatitis, hipocondrio derecho, vías biliares, hipocondrio izquierdo y flanco izquierdo, por ejemplo, la presencia de afección del vaso y afección también por enfermedad diverticular, fosa ilíaca derecha, apendicitis, y en hipogastrio recordar también tanto afectación intestinal como infección del tracto urinario. Las características que nos ayudan a evaluar causas frecuentes del dolor abdominal, por ejemplo, son múltiples. No me voy a detener a leer esto, pero realmente, por ejemplo, quiero destacar una sola, y es la pancreatitis aguda. Un dolor de inicio agudo, en epigastrio, que es localizado, es penetrante, tiene una radiación hacia la zona media y tiene una alta intensidad. Y, por ejemplo, el dolor relacionado a la isquemia, infarto mesentérico, es inicio súbito, usualmente tiene una zona periumbilical, por eso es que es visceral y posteriormente somático, es difuso, el paciente lo refiere agonizante, está irradiado y no usualmente tiene irradiación y tiene una intensidad severa. Las imágenes nos pueden ayudar a soportar el enfoque diagnóstico, sí. Por ejemplo, en pacientes que tienen apendicitis aguda, tienen una sensibilidad del 94% y una especificidad del 95%, la tomografía axial computarizada para poder establecer el diagnóstico. La ultrasonografía de entrada debe ser un marcador puntual en todos pacientes que tengan dolor abdominal agudo, porque nos puede ayudar a orientar la sospecha de un probable accidente vascular o también nos puede ayudar a evaluar si encontramos la afección que está generando el dolor abdominal. Independientemente de evaluar las imágenes, la clínica del paciente va a ser crucial para la toma de decisiones y establecer la etiología. Si el paciente tiene SHOT o inestabilidad hemodinámica, de entrada debemos hacer un ECOFATS y obviamente interconsultar servicio de cirugía general porque el paciente debe ir a una laparotomía exploratoria para encontrar cuál es la etiología. Si no, debemos evaluar el dolor de acuerdo a su topografía, y ya lo comentamos, cuadrante inferior derecho, superior derecho, si el paciente tiene asociado otros síntomas, náuseas, vómitos, estreñimiento y obviamente la presencia de defensa involuntaria o signos de irritación peritoneal en el examen físico. Todo eso nos va a ayudar a permitir evaluar la causa del dolor. Si es el dolor abdominal en cuadrante inferior derecho, debemos hacer el score de Alvarado y descartar obviamente apendicitis aguda, y debemos descartar otras causas ginecológicas en una mujer en edad fértil, como por ejemplo la salpingitis o un tumor ovárico. En el cuadrante superior derecho debemos realizar una ecografía para evaluar enfermedades de vías biliares. Los pacientes que tengan náuseas, vómitos, estreñimiento, ausencia de deposiciones, debemos evaluar con una radiografía de abdomen, niveles aéreos, sospecha de una pseudoobstrucción intestinal, y la tomografía axial computarizada se va a reservar en el momento en el cual no podamos encontrar una etiología, pero tengamos una alta sospecha de una probabilidad de patología quirúrgica. Y si tenemos un paciente que tiene un inicio brusco, con dolor difuso, con una defensa involuntaria, sin duda alguna deberíamos de ampliarnos, hacer una radiografía de abdomen por la sospecha de una perforación de víscera hueca o un TAP para evaluar si el paciente no tiene un accidente vascular. Bueno, como conclusión, el enfoque del dolor abdominal agudo debe ser ordenado, teniendo en cuenta que hay factores intrínsecos y externos del paciente que impactan directamente en su evolución para que podamos determinar la potencial etiología con la que cursa y está generando ese dolor abdominal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Somos el programa de Medicina Interna de la Universidad Libre de Colombia, seccional Barranquilla, y queremos que nos sigas acompañando en nuestras redes sociales. Así que si no nos sigues, dale clic en seguir, danos un me gusta y déjanos tus comentarios. Y también puedes seguirnos en nuestra cuenta en Instagram dándole clic en el link que se encuentra en el historial. Gracias y feliz día.